Estrenada en el pasado Festival de Cannes, donde obtuvo el Gran Premio del Jurado, la experiencia sensorial y reflexiva que ofrece El sonido de la caída resulta embriagadora. Un relato desgarrador, tan auténticamente humano que duele. Tenemos que dar voz a estas mujeres que de otro modo quedan relegadas a los márgenes de la historia. El sonido de la caída indaga en el dolor y la opresión femenina a lo largo de casi 100 años. 4 voces diferentes de 4 mujeres de generaciones sucesivas componen una narración caleidoscópica en la que el tiempo no es cronológico y en la que personajes de épocas diferentes habitan el mismo espacio y comparten objetos, recuerdos, experiencias y emociones similares. ¿Cómo puedes saber si estás vivo o muerto?, se pregunta una de las niñas, porque vivir en vano es como morir en vida. Quizás por eso las más jóvenes miran a cámara como implorando ayuda, sabedoras de formar parte de una tragedia en la que su opinión no cuenta. Luis Peter, mi co-guionista, y yo pasamos un verano en la granja que más tarde se convertiría en el lugar de rodaje. Mientras tomábamos vino por las noches, nos preguntábamos qué habría pasado exactamente en el sitio donde estábamos sentadas en ese momento. Y entonces encontramos en la casa una fotografía de 3 mujeres, una instantánea de 1920, bastante inusual para la época. Esas 3 mujeres miraban directamente a cámara, como si atravesaran la cuarta pared y nos miraran a nosotras. ¿Quiénes eran? ¿Qué habían vivido? Me interesó de inmediato la idea de que alguien hiciera algo totalmente profano en una habitación, como teclear en el móvil, y al mismo tiempo, en otro momento y en ese mismo lugar, alguien hubiera vivido una experiencia verdaderamente existencial. La cámara de Fabian Gamper tiene una presencia fantasmal. Se mueve en sigilo entre los protagonistas, siempre observando, pero sin revelar nada, como el resto de los personajes, porque la abundancia de primeros planos de ojos diferentes en actitud de espiar manifiesta la subjetividad de la mirada y, por tanto, de la memoria personal. Wie lange man wohl glücklich spielen kann, ohne dass es jemand merkt. Yo tenía una idea visual muy concreta y por eso el director de fotografía, Fabian Gamper, y yo estuvimos juntos desde el principio durante el desarrollo del guión. El proceso duró 3 años y medio. Quería reproducir el estilo de Francesca Goodman, sus imágenes tan fantasmales y lúcidas. Buscaba que los personajes se movieran como fantasmas a través del tiempo. Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind. Intentamos capturar una especie de memoria corporal colectiva, lo cual es casi imposible. Al mismo tiempo, es una película que trata sobre el recuerdo, cómo funciona la memoria en sí misma, cómo funcionan la percepción y la imaginación, cómo se entrelazan. Probamos muchísimas lentes, muchísimas cosas. Al final trabajamos con una cámara estenopeica, una especie de caja con un orificio y sin lente, porque buscábamos una forma de mostrar que ya no se puede acceder a ciertos recuerdos, que se ha extendido un velo sobre ellos. El sonido de la caída evoca muchas películas y eso no le resta un ápice de genialidad. La represión y fatalidad de las vírgenes suicidas. El escalofriante lirismo de Picnic en Hanging Rock. El espacio como forjador de la memoria de El Sur. La narrativa sensorial de El piano. La rigidez formal de La cinta blanca. El hechizo de Cuento de hadas de La noche del cazador. La coexistencia con la muerte de Los otros. La presencia omnisciente de la casa de valor sentimental. Mención aparte merecen la exploración de la textura de la memoria de Terence Davis y la pericia sensorial de David Lynch, con una banda de sonido ambiental en la que no existe la música, tan solo una canción que evoca, cómo no, a alguien que ya no está. Por encima de todas estas menciones, 2 influencias laten con fuerza. Hemos visto muchas películas que intentan captar algo que es invisible, algo para lo que no hay palabras, porque eso era lo que buscábamos. Sin duda, Carlos Saura ha sido una fuente de inspiración en el sentido de cómo los ojos de los niños lo ven todo con otra perspectiva. Ingmar Bergman es una gran fuente de inspiración siempre. Asusta pensar que nos hallemos ante la segunda película de su directora.
Si en su ópera prima ya atisbamos su inclinación por el drama familiar, el realismo social y la poesía visual, en El sonido de la caída, la madurez artística de la alemana Masa Silinsky alcanza un nivel que ya de por sí justifica su entrada al Olimpo de los cineastas. Merci. Nos interesaba abordar el tema de la transmisión transgeneracional del trauma, algo que a menudo se asocia con esas grandes historias de guerra, pero eso no nos interesaba. Son 100 años de la historia de Alemania y es inevitable que la guerra se cuele aquí y allá, pero lo que realmente nos interesaba era mirar a través de esas perspectivas radicalmente subjetivas de estas 4 chicas. ¿Dónde están esos temblores internos tan sutiles? ¿Dónde ocurren esas pequeñas perturbaciones? Esos traumas que son tan importantes pero tan cargados de vergüenza que no se los contamos a nadie, que permanecen ocultos y por eso se incrustan en los cuerpos y se transmiten. Eso también puede ser una mirada, puede ser simplemente una mirada.